separa dominación de explotación y coloca la explotación como un fenómeno inherente y específico, que también esto es Marx, ¿no? Es el capital, es inherente al capitalismo. Por eso, intentar ciertas reformas dentro del capitalismo solo redundarán luego a otro tipo de explotación, pero no a una liberación. Por Claro, es como ejemplo, que va modulando la misma explotación. exactamente, lo que luego se retoma en servidumbre maquínica, o sea, esta idea de, bueno, el sistema necesita ayornarse, necesita un update, como el celular, como el Adobe, como diferentes software, y la manera en la que se ayorna para no seguir siendo Con el el capital. activismo. Exacto, que el activismo lo que quiere es, no quiere la abolición de la policía y que nos pongamos de acuerdo para resolver nuestros conflictos. Lo que quiere es una policía que antes de matar a la travesti coloque bien el pronombre. Claro, tal cual. ¿Entendés? Siempre las prioridades, las prioridades. Prioridades, exacto. Sí, Eso por sí. un lado, lo que sería la explotación. Y aparentemente la dominación siempre ha existido desde antes de la revolución del Neolítico, o sea, la dominación es un hecho del ser humano hacia el ser humano. Aparentemente, digo aparentemente porque no hay ninguna certeza absoluta, es diferente trabajar con la prehistoria o con la historia antigua que trabajar con el mundo contemporáneo en términos de testimonios, documentos, restos o, bueno, evidencia empírica. Pero aparentemente la dominación, no sé, como los cromañones aparentemente ya habían dominado de una manera que podríamos decir esclavista, entre comillas, porque no estaba inventado el sistema de una economía esclavista. La Claro, esclavitud lo que sostiene es un sistema económico, y esto también hay que decirlo. La como esclavi un modo de producción un de alguna modo manera. de, un modo de producción propia de la industria. O sea, Claro, lo que hoy podemos afirmar es que sin esos, ese gran encuentro con Occidente, sin esas oleadas, primero las conquistas, las así llamadas conquistas y luego las colonizaciones, el capitalismo no hubiera podido sostenerse. Son fenómenos concomitantes. Entonces, la dominación es algo previo a ese fenómeno, es previo al sostén de un modo de producción, de ese modo de producción propio de la industria y propio del capitalismo, pero aparentemente los seres humanos siempre lo han tenido entre seres humanos o casi siempre, no digamos siempre porque es mucho, pero casi siempre. claro, es Eh, como, Hay sí, quienes, termino con esto un cachito, hay sí, sí, quienes te dirán que eso tiene que ver con nuestros restos homínidos, o sea, los homínidos, están los homínidos, esta manera de organizar socialmente. Te doy un ejemplo, tanto las sociedades chimpancé como las sociedades de mandriles tienen alfas y tienen omegas, y los omegas no la pasan bien dentro del grupo social. A diferencia de lo que pasa en las sociedades de lobos. Los lobos no se organizan, si bien tienen jerarquías, no organizan sus jerarquías en torno a dominar a alguien. La mejor manera que tiene un mandril omega de salir de su estatuto de omega y que todos los otros mandriles lo zumben es conseguir a un mandril más omega que él y reventarlo. Entonces, cuando consigue hacer eso, sale de su estatuto de omega. Bueno, así que hay claro. quienes te dirán, esa dominación viene de estos restos homínidos, o sea, evolucionamos a partir de los primates, no de los lobos, por ende nuestra civilización o nuestra genética, yo no soy muy de esa tesis, pero hay quien te dirá que viene de ahí y hay quienes te dicen que, bueno, en realidad tiene que ver con determinados grupos sociales esta cuestión de dominar a otro. Te lo digo porque esto no sé si está mucho en los libros porque son desarrollos más recientes míos en mí. Ya estaba estudiado en otros autores, no sé, como Pierre Clastres, que va a pensar que, bueno, que eso tiene que ver con mecanismos de anticipación y conjura, y con esto termino y te cedo de nuevo la palabra. No, está bien. Eh, Te vas a encontrar con sociedades así llamadas primitivas, sociedades sin Estado, sociedades ágrafas, eh, con dominación, con formas de dominación, pero las formas de dominación, lo mismo que los imperios arcaicos, no han tenido primero la ubicuidad que tiene en la actualidad el imperialismo actual,
ni la capacidad de exterminio que da la industria a ese imperialismo, y por otro lado una gran cantidad de mecanismos de conjura y de anticipación. El ejemplo son los guaraní tupí, el tronco guaraní tupí de estas regiones más al norte, ¿no? De donde estamos vos y yo. El líder del grupo no tiene capacidad de dar una orden. Claro. Es el único que tiene la palabra. Ser líder guaraní implica tener la palabra, pero no te puede mandar a hacer. Entonces, así está conjurada la capacidad de un líder de ser un déspota. No puede ser déspota. Sencillamente no le harían caso. O sea, si mandara a todo su grupo, cual Jerónimo el Apache, mandara a todo el grupo a vengarse. Sencillamente no lo seguirían, que es lo que le pasa a Jerónimo. No le prestarían atención. Y de hecho puede perder su estatuto y su vida, su estatuto de líder hasta su vida, si, por ejemplo, vos y yo tenemos un entuerto y nuestro líder no logra que lo resolvamos de una manera lo más pacífica que se pueda y terminamos, no sé, matándonos mutuamente o lo que fuera, quizás a quien se va a culpar es a él y quizás la tribu entera lo matará por ser mal líder. Entonces esos mecanismos son mecanismos de anticipación y conjura que evitan que la dominación sea permanente, que la dominación luego sea inherente a la... Se concentre Que sea en un... en una persona o que sea inherente a una forma de producción.